Estás escuchando un nuevo capítulo de Inversionista Millennial, el show dedicado a discutir preguntas y problemáticas que afectan tus inversiones. Este es tu espacio para poder aprender sobre los mercados financieros y comenzar a invertir en tu futuro. Todos conocemos el cuento de Pedrito y el Lobo, la historia del niño que veía pastar las ovejas y para divertirse empezaba a decir que venía un lobo. Esto se repitió varias veces, asustando a muchas personas, pero ante tanta falsa alarma perdió la confianza de la gente. Cuando pasó de verdad, nadie le creyó. El lobo se hizo un festín con las ovejas y el pastor se tuvo que disculpar. En los mercados financieros esto pasa de forma muy común. Cada cierta cantidad de tiempo sale un inversionista o un puñado importante que avisa de la próxima crisis que se vendrá. Esta se puede concretar o no. Si no pasa, el silencio de nuestros inversionistas reina. Pero si pasa, salen en todos los medios de comunicación posible diciendo "se los advertí". En la crisis del 2008, Michael Burry y otros inversionistas comenzaron a avisar respecto a los problemas en los créditos hipotecarios y cómo a personas se les prestó dinero para financiar propiedades cuando en realidad no las podían pagar. En simple, estas personas se declararon en quiebra por el aumento en los precios de las casas y la especulación que se había creado en algunos instrumentos asociados a estos préstamos. Esto derivó en el descalabro económico. Al final, el gobierno le entregó dinero a los bancos para poder reactivar la economía. Burry había tomado posición respecto a esto y al final terminó siendo uno de los ganadores de la crisis. En caso que quieran ver más detalles, pueden revisar la película The Big Short. Volviendo al mismo Michael Burry, durante la última semana salió a declarar que se venía la madre de todas las crisis financieras, que las pérdidas a los inversionistas serían del porte de países y que esto estaría directamente relacionado con el mercado de las criptomonedas y la especulación de las acciones memes. Por otro lado, Robert Kiyosaki, el autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, comentó que también se viene una crisis y esta va a ser la más grande de la historia y estaría también animada por las criptomonedas, especialmente por Bitcoin, declarando un precio bastante más bajo del que se transa actualmente. Burry desarrolla que la volatilidad de las criptomonedas es demasiado alta. Actualmente es 10 veces más de lo que son las acciones, pero hay inversiones que realizan operaciones con un leverage de 100 a 1. Esto implica que existe una capacidad de invertir que es 100 veces más de lo que se tiene. Es decir, yo me estaría endeudando 100 veces con un patrimonio de 1. Esto preocupa a Michael Burry principalmente porque las personas estarían expuestas a pérdidas más grandes. Y esto sería muy parecido a lo que sucede en los casinos. Es decir, prácticamente estaríamos apostando a si algo sube o no en muy corto tiempo. Recordemos que para el caso de las criptomonedas, actualmente en el julio de 2021, nos encontramos en un ciclo alcista. Y es muy probable que exista un techo y una corrección importante en este ciclo. En el capítulo de Lo que no te cuentan al invertir en cripto, entro en más detalle respecto a esto. Pero en resumen, entre octubre del 2021 y enero del 2022 podría terminar este ciclo, es decir, encontrar el máximo precio, con un precio de Bitcoin que llegaría entre los $100,000 a $300,000, seguido por una corrección cercana a un 60%. Dado esto, llama la atención que Burry levante tanta alarma, porque en realidad no está viendo nada nuevo bajo el sol. Por otro lado, comenta que las acciones memes estarían generando una exposición al riesgo innecesario a los inversionistas, donde estarían quedando a merced de los grandes dineros que mueven los precios a merced. En general, cuando hablamos de crisis y burbujas o especulaciones, tendemos a volver a aquellas que ya han sucedido. Para esto hay que partir con la más emblemática de todas, la de 1929. En esta crisis, los bancos le prestaron dinero a las personas para especular en el mercado financiero. Dada la poca estabilidad de los precios, cuando las personas quisieron liquidar sus posiciones, es decir, vender, los bancos no tenían el dinero para devolverle a los clientes. Esto se tradujo en una caída en los precios de un 83% entre octubre de 1929 y junio de 1932. ¿Puede suceder esto de nuevo? Comparándolo con la situación actual, se podrían generar argumentos para decir que los precios de ciertos activos están más altos de lo normal, pero la Reserva Federal y los bancos tienen herramientas para mantener la estabilidad financiera, que es uno de los objetivos de la Reserva Federal y de los bancos centrales del mundo, los bancos centrales serios. Pasando a la burbuja de las .com, se dio el caso que el boom del internet derivó en que se crearan empresas que no generaban dinero, pero la fiebre por ser parte de la interconexión digital llevó a que la gente usara su dinero en este tipo de empresas. Esto se tradujo en pérdidas en promedio de un 78%.
Respecto a si esto se puede repetir o no, es muy difícil que se repita, principalmente porque hay mucha mayor cobertura de analistas de distintas compañías ahora que en los 2000, y aparte las empresas ahora son más tangibles y la información es más simple de obtener, es decir, existe una mayor preocupación por parte de los inversionistas respecto a cada empresa. Adicionalmente, existe una selección más minuciosa por parte de los inversionistas a las inversiones de cada compañía. Volviendo a la crisis del 2008, ¿esta podría suceder de nuevo? Es posible, principalmente en temas de especulación con algunos instrumentos, pero muchos cambios regulatorios se generaron para poder evitar esta especulación, y se crearon reglas que le piden a los bancos ciertas condiciones para poder desenvolverse en caso de estrés financiero, los llamados comités Basilea. Volviendo al mismo Michael Burry, desde el año 2008, luego de que avisara correctamente la crisis, ha tenido varios aciertos y desaciertos. El 2017 avisó que venía una crisis importante, y hasta el momento esa crisis no ha llegado por las razones que él propuso. Al final, Michael Burry está siendo visto por otros inversionistas como el Pedrito del cuento. Esto porque el índice más grande de Estados Unidos, el S&P 500, se ha duplicado desde el año 2017. Y por otro lado, Michael Burry no es el único que cada cierto tiempo avisa de la siguiente tormenta. Varios se han sumado a esa tendencia. Lo interesante es que también hay posturas que apuntan a crecimientos importantes. Por ejemplo, Cathie Wood de ARK Invest, una empresa que se especializa en crear fondos o ETF disruptivos, como por ejemplo empresas que están desarrollando la economía del espacio o la revolución del genoma, que propone que las empresas del futuro podrían crecer entre un 25 y un 30% al año. Es decir, ellos cuando ven crisis ven oportunidad. Los análisis de mercado al final cambian con cada noticia, y esto se debe a que existen muchas variables a controlar, y lo interesante es que muchas personas que ven lo mismo sacan conclusiones distintas. A inicio del 2020, era difícil pensar que una pandemia mundial generaría una corrección de un 37% en el mercado más grande de Estados Unidos. Sin embargo, respecto a la próxima crisis, la situación actual resulta perfecta para el crecimiento de las acciones y los índices más grandes del mercado. La pandemia no tiene un final claro. Pese al desconfinamiento en algunos países, los sectores del mercado se están turnando para poder generar crecimiento en los índices más grandes en Estados Unidos y en algunas partes del mundo. Y la escasez de materias primas puede derivar en que tengamos empresas más eficientes después de superar la crisis sanitaria. Entonces, ¿qué podría generar la próxima crisis? Partamos por el precio de las casas, que está en niveles similares a los del 2008, pero con alzas en los precios que se deben a oferta y demanda. Gente que se ha mudado porque necesita más espacio para el home office, gente que ha vuelto a sus casas antiguas, gente que ha vendido sus casas, principalmente por mayores requerimientos de espacio. Por otro lado, la escasez de materias primas y el alza en el precio de estas puede hacer que la recuperación también se vea comprometida en cuanto a su velocidad. El combustible, por ejemplo, es más caro, lo que hace que transportar los bienes sea más caro, y eso se ve traducido en los bienes del día a día: el pan, las verduras, las frutas, entre otros. Si el alza de los precios se mantiene, conocido como inflación, hay analistas que estiman una caída de un 5% en el mercado estadounidense, que podría también transferirse al mercado chileno. Esto se debe principalmente a que estamos viviendo actualmente una de las rachas de días sin una corrección importante más larga desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, debido al estímulo que existe para poder sacar la economía después de la pandemia. Y finalmente, se estima que el 40% de los millennials renuncia a su trabajo para mantener el home office, es decir, no volver a la oficina, y aprovechar sus nuevas habilidades adquiridas durante la pandemia para encontrar mejores condiciones laborales, incluso cambios de industria. Esto podría generar cifras de desempleo mentirosas, lo que podría derivar en que los indicadores de mercado interpreten esto como incertidumbre. ¿Qué hacer ante toda esta incertidumbre? Hemos mencionado que en el caso que quieras invertir en criptomonedas, hágalo en los montos que se sientan cómodos y en proyectos que estén consolidados. Pensar en el largo plazo si cree necesario y educarse lo más posible. Recuerden que el ciclo alcista va a tener un techo y después de eso se va a venir un ciclo bajista por cerca de 2 o 3 años. Respecto a las acciones memes, si se van a meter, una buena estrategia es salir cuando existan ganancias que justifiquen el riesgo, porque el combustible son murmullos y rumores, especialmente en redes sociales e internet. Por ende no hay nada que justifique el precio. Tanto es así que analistas de empresas grandes están dejando de seguir actualmente empresas como GameStop, porque no hay fundamentos para poder hacer un seguimiento respecto a los proyectos futuros. Al final todo es una burbuja hasta que explota.
Y finalmente, respecto a las crisis, ¿cómo puedo yo, el inversionista normal, aprovecharse de esto? Primero, el gran inversionista Warren Buffett recomienda principalmente no vender en una crisis. El miedo ante la incertidumbre es normal, pero es más importante pensar en el largo plazo. El mismo Buffett es conocido por decir que hay que asustarse cuando haya codicia, es decir, especulación, y ser avaro cuando haya miedo. Tal como lo hemos comentado, un buen tip es comprar cuando hayan caídas de precio importantes para poder aprovechar la recuperación y la subida. La otra opción es no vender y pensar en el largo plazo, dormir tranquilo, invertir en un fondo de índice, en un ETF. Buffett nunca ha escuchado a los pedritos que rondean el mercado o que avisan la próxima crisis, y lleva más de 60 años invirtiendo en Coca-Cola. Quizá la próxima crisis sea una buena oportunidad para invertir fuerte, pensando en el futuro, dado que generalmente estas crisis son transitorias, y pensando en el largo plazo, que se pueden obtener muchos beneficios en cada pasada o en cada crisis. Véalo como una oportunidad y no como algo negativo. Las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @inversionistamillennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar respecto a ciertos temas? Escríbenos al mail inversionistamillennial@gmail.com y búscanos como Inversionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.